Ese, señores, es el Salto Ángel. Espectacular. No me imaginaba que esto estaba disponible aquí en Venezuela. Hoy vamos a estar recorriendo para llegar a un punto muy importante y es a la base del Salto Ángel. Así es. Falta poco, unos 10 minutos más para llegar al mirador, pero en el mirador descansar. Es bastante difícil. Y estas son las partes divertidas porque el camino se vuelve parte de la aventura. Y como les he dicho, a veces no es el destino, sino el camino para llegar ahí. Bueno, estamos a punto de hacer algo único en el mundo. Tocar pues la pared de la caída de agua más alta del mundo. Momento importante, momento importante. Así es, amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera y como lo vieron en el título de este video, hoy vamos a estar recorriendo pues toda esta selva para llegar a un punto muy importante y es a la base del Salto Ángel. Así es, la caída de agua más alta del mundo, 979 metros de altura, casi 1 kilómetro de caída libre de agua. No van a encontrar otro sitio igual, este es único, el más grande, así que allá vamos a ir el día de hoy. Vamos a pasar la noche en este lugar, en este campamento que es de Huacu, donde nos estamos hospedando. El campamento queda al pie del Salto Ángel. Fíjense, allí están las diferentes habitaciones y justamente estamos al lado pues del río. Mírenlo allí al fondo. Seguramente nos vamos a bañar más tarde por allí y seguimos pues recorriendo el lugar. Vamos a ver, miren, ¿se ven cómodos, muchachos? Tenemos un caminito por aquí. ¡Ja! ¡Guau! Miren esto, vean dónde queda el campamento exactamente. Ese, señores, es el Salto Ángel y vamos a ir justamente a su base saliendo desde este punto. Esta es una serie de videos que estoy grabando acerca de mi recorrido por el Parque Nacional Canaima, que es donde se ubica el Salto Ángel. Ustedes tienen que ver todos los videos que estamos haciendo desde el principio, porque desde que salimos desde La Guaira estoy documentando todo porque hemos ido a muchos sitios antes de llegar a este punto. Justamente el video anterior estuvimos recorriendo pues el Salto Ángel, pero desde arriba. Estuvimos justamente en el tope del Salto Ángel. Allí aterrizó el helicóptero, estuvimos viendo el salto desde arriba y hoy nos toca desde abajo. Aquí está el muchacho que viene llegando de hacerle esas escenas de dron que estuvieron viendo. ¿Qué tal? Qué locura. Brutal. Uf, me quedó 4% de batería. Oh, justo a tiempo. Mira, miren, quiero aprovechar ahorita que estamos acá, justo estamos en el campamento Ucaima. Ok. Fue uno de los primeros campamentos, creo que el primero que construyó campamento acá al frente del Salto Ángel y es el único que tiene cuartos con camas. Todos los demás se duermen en hamacas y a mí me encantan las hamacas, pero quizás para personas la comodidad, que exacto, no les gusta dormir en hamacas, aquí el único campamento Ucaima. Y si la gente que nos está viendo quiere pues experimentar eso, ¿cómo debe hacer? Contactar a Soco Adventures es muy sencillo. A través de la página web aparece todo, precios, detalles del itinerario que se hace en el día 1, en el día 2, en el día 3. Hay un botón de WhatsApp, ahí está, y pueden hablar con una asesora de aventura y decirle todas sus necesidades. Mira, yo soy vegano, yo soy vegetariano, yo quiero hacer el paseo en helicóptero, yo quiero hacer sobrevuelo pero en avioneta, no en helicóptero. Todo lo que quieran se les planifica, los buscamos en la puerta de su casa y los dejamos de vuelta en la puerta de su casa. Y si vienen pues del extranjero, también, ¿verdad? Los buscan en el aeropuerto, los llevamos a su hotel al día siguiente o el día que sea el viaje, los buscamos otra vez en su hotel, al aeropuerto, todo. Literal, no tienen que preocuparse por absolutamente nada. Ahí está. Si quieren entonces saber toda la experiencia que van a tener, pues vean desde el video 1 de esta serie hasta el último para que ustedes vean todo lo que van a hacer y cómo va a ser todo el itinerario para que vean lo fácil y divertido y seguro que es. Y bueno, si ven la serie, por ahí se encontrarán a Mark, un español que es primera vez que viene a Venezuela y viajó con Soco y la está pasando increíble. Así es. Así que bueno, sigamos porque quiero ver las habitaciones. Claro que sí. Bueno, vean esto. Vean los caminos que tomamos. Wow, miren esto. Qué increíble. El río pasando justo al lado. A tu derecha pues ves el Salto Ángel. No, esto no... que somos súper privilegiados por tener un clima tan despejado como lo hemos tenido hoy. Esto no pasa frecuentemente, por lo general es un rato en la mañana o un rato en la tarde, pero ya casi es el mediodía y todavía está. Y todavía está despejado. Miren eso. Ja. ¿Cómo andan? Actitud, por favor. Mira. ¿Todo bien? Mira para allá, o sea, increíble. Mar, ¿qué tal? Qué rico. Espectacular. ¿Cuando lo viste por primera vez? Belleza. Mañana nos tomamos el café aquí. Impresionante, la verdad no me imaginaba que esto estaba disponible aquí en Venezuela. Wow. Honestamente. Increíble, ¿verdad? Para repetir 1000 veces. Vean que está súper despejado el clima, porque es lo que decía Manuel, que normalmente las mismas nubes y el tiempo pues cambia muchísimo y te lo tapa, pero justamente tenemos aquí el río, el Salto Ángel allí, y pues miren, parte de lo que es el campamento.
pero ya vamos a ir justamente a donde vamos a estar porque no es esta zona. Llegamos. ¡Ey! No necesito un guía para que me diga que esto es un comedor. Sí, señor. Lo que les recomendaría es que nos alistáramos cuanto antes para salir. Ok, va. Más chance de llegar a la pared. Dejamos todo entonces aquí. Sí. Va. Nos estamos preparando todos, poniéndonos ligeros, cambiándonos de ropa, poniéndonos medias, muy importante, porque necesitamos pues prepararnos para esa caminata que vamos a estar. Aquí está el grupo, el mago famoso. Ah. Ah. Profesional también. A ver. ¡Mey! Ajá, convierte las mariposas en conejos. Conviértelas, pues. Conviértelas. Y después que le damos de comer. Miren qué mágico esto, ¿ah? Esa es la palabra, no. Es mágico. Y esto ocurre justamente, miren, al pie del Salto Ángel. Y es que cada experiencia es única, señores. Ustedes cuando vengan para acá seguramente van a tener experiencias diferentes. Puede variar muchísimo, están en la naturaleza y cada persona es un mundo y seguramente que muchas cosas increíbles les esperan cuando vengan a este lugar. No nos queremos caer. Ok. Aquí, por aquí. ¡Chiqui! ¿Te quieres lanzar ahí? Miguel. Bueno, vean lo que nos recibe aquí. Es como una playita a la orilla del río. Allá en el grupo Parque Nacional Canaima, Isla Ratón, y pues los venezolanos entenderán perfectamente el porqué. Es que venían a pasar el ratón, la gente que subía el salto y pues le daba duro al codo, llegaban y pasaban el ratón justo allí bañándose en la playita y pues ya, eso es todo. Depende del guía que te toque. Aquí te pueden echar el cuento, mira. Diferente, ¿verdad? Que es que esta zona tiene un ratón endémico. O sea, he escuchado tantas teorías del nombre que es difícil asegurarte algo. Y eso sucede en muchos sitios turísticos del mundo que depende del guía, pues te inventan unas historias increíbles. ¿Con cuál se quieren quedar? ¿Con la de pasar el ratón o por el ratón come gente? También dicen que es que la isla tiene forma de ratón, por eso se llama Isla Ratón. Ok, esa teoría está buena. Bueno, el río está bien bajito, así que podemos pasar con los zapatos para no mojarnos. Bueno, miren, estas son unas plantas carnívoras que hay aquí chiquititas. Miren eso. ¿Cómo se mueve? Bueno, literalmente estamos caminando por dentro de la selva, entre raíces, hojas, charcos, animales. Y creo que el camino ya está siendo toda una aventura. ¿Va a pasar que se pierda alguien? Sí, pero Sí. se consigue rápido. ¿Sabes? Sí, y se asustan. Se asustan porque no ve el grupo, queda de último, queda de lejos y comienza a gritar y en un momento de desesperación queda, estoy perdido. No, Claro. totalmente aparece. Es poco probable. Poco probable. ¿Qué hay? Bueno, hace rato me mandaron a callar, bueno, a todos, porque estábamos pasando por un árbol donde habían unas moscas llamadas pegones. Resulta que estas moscas se te pegan si te escuchan. ¿Y qué te hacen? Te hacen rozones, picadas, te fastidian, te siguen. O sea, se te pegan bien. Mierda, es que imagínate, estás en su casa. O sea, llegas y les haces ruido, los güeyes se emputan, van y te chupan. Ahí los Michael son unos duendes. Ah, ¿cómo se llaman? Los Michael. Ahí son unos duendes que no les gustan los fastidios, ¿sabes? ¿Y a ti te han fastidiado? No, nunca he dado solo así con él. A mí me fastidió solo una vez. Sí, los duendes. Sí, ¿Me lo juras? sí. ¿Y qué te hicieron? Me hablaron. ¿Y te acuerdas qué te dijeron? Sí. ¿Qué? Acompáñame al bosque. ¿En serio? Pero con la voz del Manuel, ¿sí? ¿En serio? Solo una vez y he venido varias veces. Fue en un campamento, pero no en el que nos vamos a quedar hoy, sino en otro campamento que es en la base. ¡Berro! Si haces cosas que no les gustan, puede que te...
lo máximo. Es súper fácil porque realmente hay muchas raíces y hacen como escalera, es muy fácil, realmente no es nada difícil. Lo que sí es que el trayecto es largo, hace calor, hay algunos insectos, pero si usas repelente no te van a picar y cada tanto hay algún grupito de pegones, así que reconoce el cabello. ¿Quién demarcó esta ruta? Este recorrido lo hizo Alexander Laime, que fue un señor letón que vivió 40 años en solitario aquí como ermitaño en la base de la Ullante Puy. Vivió hasta el año 94 en Canaima y bueno, fue el primero que hizo este sendero. Se llama Sendero Alexander Laime en realidad. Se enamoró de este lugar, hizo uno. No lo culpo. Aquí comenzamos a subir muchísimo, es muy inclinado. Miren los escalones que tenemos que ir subiendo, miren la gente ya bajando, los que ya fueron más temprano. No es publicidad, es que es necesario. Repelente. Indispensable. Traer repelente, camisas manga larga y tal vez un monito así tipo licra, Sí, señor. porque es súper necesario. Ahorita estamos iniciando una subida un poco más empinada, va a durar unos 20 minutos y la que ya llevamos caminando, que es un sendero fácil, otros 20. Allá vamos. Ya comenzamos a ver. ¡Guau! Están viendo en este momento es ya como la caída final del salto y luego obviamente un riachuelo divino espectacular, porque es como una neblina que tapa como la parte superior y se ve brutal. Hemos llegado pues al lugar donde sí que hay que ver al Salto Ángel desde aquí abajo. Bienvenidos al mirador Salto Ángel, Querepacupay, Vena. Bueno, yo espero que me estén escuchando. Se acabó pues la batería del micrófono. Espero que la brisa que emana de esa cascada allí nos deje hablarnos y expresarnos de lo feliz que estamos de estar aquí. Es un sentimiento indescriptible. Solo te quedas mirando y admirarlo porque, o sea, no hay palabras para describir esto. Y estar aquí realmente, cuando estás aquí es que te sientes súper afortunado. Sí, señor. Indiscutiblemente me siento muy afortunado y agradezco la oportunidad de poder venir aquí. Me siento muy feliz, muy contento. Espero que los venezolanos que me vean tanto dentro de Venezuela como fuera de ella puedan de alguna u otra manera sentir que están en el lugar, porque esa es la idea de los videos que hago, llevarles un poquito de Venezuela a esos venezolanos y además mostrar el país a todo el mundo, y que con estos videos pues podamos incentivar el turismo dentro de Venezuela para también las personas de fuera que conozcan estas maravillas que son únicas en el mundo y que no van a encontrar en ninguna otra parte. De verdad, de corazón, los invito a Venezuela. Sean bienvenidos y se les va a tratar con todo el cariño y el amor. Y no porque seamos nosotros, muchas personas que trabajan aquí todos los días han recibido a turistas que dicen conocer todo el mundo, y lo que se repite, la constante es siempre decir: nunca había visto algo como esto es lo más increíble que he visto en toda mi vida. Así y es. eso es decir bastante. Soy de poco llorar, pero créanme, es un sentimiento indescriptible. Disfrútenlo. Bueno, el terreno se vuelve bastante difícil en algunas partes, resbaloso por todo lo húmedo que está el lugar. La caminata, bueno, tiene que tener media condición realmente, porque es bastante larga. Tenemos rato subiendo desde aquel mirador y la verdad que la subida es bastante empinada. Ya en este punto no sé si muchas personas, dependiendo de la edad, puedan subir o no porque está empinado, pero si lo hacen poquito a poco sí lo consiguen, solo que bueno, vamos en un grupo, tenemos que hacerlo un poco rápido porque van todos adelante, pero tengan eso mucho en cuenta. El clima maravilloso, todo cerradito, el sol no les va a pegar, pero tengan en cuenta eso. Bueno, esta toma es para que se den cuenta de la subida. Allá va Manuel, miren lo que tenemos que subir. Falta poco, unos 10 minutos más para llegar al mirador, y después del mirador solo 15 minutos y llegamos a la pared, pero en el mirador descansamos. Ok, vamos pues. Bueno, para que sepan, Manuel me acaba de decir que bueno, esta parte de aquí, a partir del mirador donde estuvimos grabando y tomándole fotos, que ya vieron en mi cuenta de Instagram, toda esta zona de aquí pues ya no es tan turístico porque es bastante difícil. Esto es como para aventureros, exploradores, locos de viaje. Gabriel Herrera y Angie,
que los llevan a los lugares más increíbles del mundo y ustedes pues nos acompañan en cada aventura porque la idea es que ustedes se disfruten desde su casa, desde su comodidad, estos lugares y además para el que quiera venir pues sepa qué es lo que les va a tocar conocer, experimentar y cómo hacerlo. Bueno, estamos a pocos metros ya finalmente después de una larga caminata. Ya podemos ver la pared del Salto Ángel y justo estamos allí viendo la caída de agua. Vamos un poquito más, solo un poco más. ¡Woo! ¡Ey, vean esto! ¡Guau! ¡Qué increíble! Si ya me sentía afortunado antes por estar admirándolo desde allá abajo, tenerlo aquí para poder tocarlo, literalmente tocarlo, pues esto es de otro planeta, de otro mundo. Bueno, estamos a punto de hacer algo único en el mundo, tocar pues la pared de la caída de agua más alta del mundo. Aquí estamos, entregados. Momento importante, filmado desde allá, desde aquí. ¡Lo logramos! ¡Bravo! Gracias. Un check en la lista de cosas por hacer antes de morir. Tocar la pared del Salto Ángel completado. ¿Qué les puedo decir? Lleva su trabajo, esfuerzo, pero vale la pena demasiado estar aquí sentado, o sea, sin palabras. Llegó el momento de merendar. ¿Quieres un chat? No. Bueno, la caída de agua es tan larga, tan extensa, que pues cuando ya llega a cierto punto, pues simplemente se va evaporando y cae como un rocío de agua, fíjense allí. Sin embargo, vemos ahí abajo pues una pequeña corriente de agua, un pequeño río. Y pues miren hacia dónde ve el Salto Ángel siempre, hacia este lado de acá. Y esto es justamente la base, miren, hay vegetación por todos lados. Wow. Datazo, traigan zapatos que quieran perder o que aguanten mucho porque lo van a necesitar. Bueno, algo sí quería compartir con ustedes porque cuando he viajado alrededor del mundo y hemos visitado diferentes monumentos, ya sean creados por el hombre o creados por la naturaleza, a veces resulta, no siempre, pero sí muy comúnmente pasa de que se le hace demasiada publicidad para lo que realmente es. Y no es porque esto esté en mi país, voy a decir lo que voy a decir, porque realmente es impresionante. Las fotos no le hacen justicia, no se exagera al momento de referirse al Salto Ángel como algo impresionante, es porque lo es. De verdad es algo impresionante de ver en persona, en fotografía, en video. Claro está que en persona es mucho más impresionante. No suele suceder con la mayoría de los sitios turísticos a los que uno va porque normalmente se le hace demasiada publicidad, como les comento, pero no es el caso del Salto Ángel. Tienen que venir a verlo porque está increíble, no me canso de decírselo, porque estar aquí es impresionante. Y miren que conocimos bastante bien el Salto Ángel, tanto desde allá arriba, como desde el aire, como desde su base, tocando pues aquí su pared. Nada más se puede hacer más que admirar. ¿Qué te pareció? Excelente. Mira, ¿Valió la pena? me parece que deberíamos reconquistar esto. ¿Pero le ganó Venezuela a España, sí o no? Mamá huevo. 3-0. ¡Wow! Hermano, qué palabras, ¿oíste? Bueno, nos estamos preparando para una foto. Como un aventurero. Una fotito. Aquí No te botes totalmente. tienen los otros. Ahorita va y saca una bandera de ahí del morral. ¿Y qué? España. Propiedad de los españoles. No sé cuándo volvería a verte, pero te disfruté bastante. ¿Sí o no? Sí, mi amor, y espero que no sea la última vez. La bajada va a ser más rápido, pero no por ser bajada, sino por el resbalón que nos vamos a echar, que vamos a llegar directo al campamento, porque esto está difícil. Ahorita estamos en el Mirador de los Japoneses, el lugar donde se hizo todo el proyecto inicial de medición del Salto Ángel, donde se logró la medida definitiva. ¿Qué equipos usaron para poder determinar exactamente? Bueno, equipos de aquella época, ¿no? Equipos de medición láser. ¿Y lo han vuelto a confirmar? Sí, ahorita es mucho más sencillo por la tecnología GPS, medirlo, solo con estar en la cima
y aquí en este punto se puede tener el tamaño final del salto, pero para la época fue súper novedoso y por eso vino ese equipo a hacer ese proyecto y desarrollarlo. Genial. Mira, cuéntanos qué significa Querepacupay Vená. Querepa se llama el río que viene desde la parte de arriba del Salto Ángel y que genera el Salto Ángel. Y Vená, en el dialecto Pemonca Maracoto, es cascada, salto de agua. Es una apreciación bien compleja de determinar, pero Querepacupay Vená es el nombre del Salto Ángel en dialecto Pemonca Maracoto. ¿Y por qué se le dice Salto Ángel para los que no sepan? Bueno, Salto Ángel es el nombre común con el que se le conoce en todo el mundo este salto y es por la persona que lo dio a conocer, Jimmy Ángel, un piloto panameño, norteamericano, que bueno, fue pionero volando por esta parte del sur de Venezuela y bueno, que lo visualizó por primera vez y lo dio a conocer al mundo occidental, pues. Genial, muchas gracias. Finalmente hemos llegado, volvimos a donde inició esta caminata. Ya saben lo que les voy a decir, hay demasiada hambre. Pensábamos que era basura y lo agarramos para llevarnos y la verdad es que es una alita de mariposa de estas azules. También se pueden conseguir aquí y está increíble. A comer. Yo no sé, Angie, pero yo perdí la noción del tiempo. Sí, realmente vamos a ver la hora. 4:15. ¿A qué hora empezamos a subir? Yo no me acuerdo, ¿a qué hora empezamos a subir? A las 12. A las 12. O sea, 4 horas, o sea, 2 para llegar para acá. 2 para llegar para acá. ¡Wow! Que todavía no han inventado las cámaras en las que ustedes puedan oler, pero aquí hay un olor a leña increíble. Pero también hay un olor a zorrillo, a sobaco de gorila. Después de 4 horas de caminata, yo voy para ese río seguramente, aunque no sé si está muy frío, pero vamos a ver qué se hace. Aquí están ya armando las hamacas con sus mosquiteros para que no te coman los genes. Las colgamos aquí. Bueno, aquí la gente te da jaboncitos para tú poder bañarte y ya van a ver el baño. Bueno, el baño está particular. Miren, estas varitas que están allí nos esconden de que nos vean nuestras partes, aunque sí se ve, miren. Sí se ve. El bañito está bastante cómodo. Tenemos ducha, agua corriente. Además que tenemos por aquí también nuestros tronos aquí con una vista, miren, de la naturaleza. Solo se asoman aquí. Se bañan en medio de la selva. Bueno, otra opción que tienen para bañarse es en el río. Y Mark y William me animaron. Winston. Ah, bueno, yo no sé dónde saqué William. ¿Quién te dijo William? Yo escuché William por ahí. Lo loco de bañarse a esta hora es el frío tan demente que está haciendo. Pues sí. Wow, pero no todos los días uno se puede bañar en este río tan emblemático. Wow. Miren, todos los días uno no se baña con el Salto Ángel allí. ¿Ah? Me dijeron que era lo mismo bañarse allá en las duchas que bañarse en esta agua del río. Y yo preferí bañarme con el Salto Ángel detrás mío. Hasta arriba me salió. Le salió rima y todo. Y aquí está montada la habitación. Ven, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Con mosquitero y todo. Ah, bueno. La luz, tienen planta eléctrica, miren. Hay luz, la prenden durante un rato durante la noche. Yo vengo de echarme ese bañito en el río, estaba muy bueno. Vale la pena tener esas experiencias. Toca echarse repelente. Por cierto, aquí no me puede traer el secador. No me dejaron conectarlo y que se va a tumbar la planta. Vamos sin luz. Espéralo, cuidado. Ajá, y Él está hablando en serio. entonces la gente no me reconoce después en los videos sin el copete. Ven, entonces tengo que sacrificar mi copete por la luz de todo. Ustedes pensaron que no íbamos a cenar, pero acaban de comer, tan claros que acaban de comer. Tan claros, miren, pollo embarazado, miren ese pollo ahí que sabroso se ve. Arroz, ensalada, más fruta. Miren ahí. Aguacate, qué sabroso. Y miren, pancito, todo preparado y listo para ustedes.
y a comer. Ryan está ahí tratando de ver cómo es que se va a acostar a dormir en la hamaca. Estoy aprendiendo. Está estudiando la Maka Sutra. La cosa por las mangas. Y es verdad. Pero en realidad es más fácil meterlo por la boca. Y que sale detrás del codo, rarísimo. Está bueno. Miren, allí ya se instaló aquí. Importantísimo, esta tela es el mosquitero para que no nos coman los ejenes, los zancudos, los animalitos y no se nos meta nada a la hamaca. Demasiado rico. Miren, con mantita y todo. Está bien bueno. Hace las veces Para tapar la luz. luz, de almohada, para roparte, para todo. No, pero tranquilos porque esa luz después se apaga y esto todo queda en silencio, sin luz ni nada, solo escuchando el río pasar allá. Yo me voy a acomodar en mi hamaquita, que está aquí. Vamos a dormir, descansar para mañana ver qué otras actividades hacemos y les cuento. Buenas noches. Buenos días, nos hemos levantado bien temprano el día de hoy, a las 4:30 de la mañana, 5 de la mañana, a desayunar otra vez. Esta gente no ha parado de comer. Nos vamos a ir bien temprano, vamos a irnos hacia el Huacu otra vez y son unas 2-3 horas en Curiara, así que bueno, nos espera un largo viaje. Ya estamos desmontando aquí todo otra vez y vamos para allá. ¿Cómo amanecieron, muchachos? Bien. Bien, ¿durmieron bien? Sí, divino. Delicioso. ¿Dormiste bien? ¿Cómo no se va a dormir bien con esa vista allí? Angie, ¿preparada para el viaje de regreso? Preparadísima, me dicen que es bellísimo. Así es, nos vamos a ir esta vez en Curiara. Nosotros llegamos ayer a este punto, como vieron, en helicóptero, pero nos vamos de regreso en la Curiara. La vista nos dicen que sí, que es espectacular, así que bueno, vamos a ver qué tal y va a ser un recorrido diferente de regreso. ¿Listos? Nos vamos. Bueno, parte de la travesía de regreso es caminar un poco porque la Curiara tiene que pasar por un lugar donde el agua es muy bajita y los rápidos son muy fuertes, entonces hay que caminar un poco y agarrar la Curiara un poco más adelante. Así que bueno, el grupo se bajó aquí. Esperemos que nos rescaten más adelante. Miren, allá va la Curiara, justo ahí. ¿Ven cómo pasa? Miren, miren, miren. Golpetea mucho. Y estas son las partes divertidas porque el camino se vuelve parte de la aventura y como les he dicho, a veces no es el destino, sino el camino para llegar ahí. ¿Y esto vive gente aquí o qué? Esta es la parte comunal. Entonces las personas viven en casas por allá y vienen aquí como a ver clases o a reunirse o a comer o a tomar y pasan el tiempo aquí. Son las actividades que hacen aquí. Finalmente hemos llegado al puerto. ¡Llegamos! ¡Sí! ¡Lo logramos! Llegamos otra vez a este pequeño paraíso. Vamos a ubicarnos. Y bueno, ya llegó la conexión. Bien. Aquí no paramos de hacer actividades. ¿A dónde vamos, gotita de agua? ¿A dónde vamos? Vamos a La Golondrina. La Golondrina. ¿Y qué nos espera? Bueno, ahí le espera dos clases de espíritus. Un espíritu bueno y un espíritu malo. Si se quedan con el espíritu bueno, van a quedar como Dios los trajo al mundo. En esa cascada hay que pasar sin nada. Sin nada lo que vayamos a pues. Llegado a La Golondrina, así es conocida esta cascada, con la mayor cantidad de afluencia de agua, y pues nos comentan que es conocida como La Golondrina porque en las mañanas y en las tardes pues se llena de golondrinas, pero en una cantidad pues bárbara. ¡Wow! ¡Qué brutal! Miren esto. ¡Qué increíble! La
La cantidad de agua que cae por ahí es abrumadora. Buenos días amigos, y todo lo que empieza tiene que en algún momento terminar, y hoy es nuestro último día, o bueno, realmente nuestras últimas horas aquí en Canaima, porque bueno, ya estamos recogiendo, ya tenemos maletas hechas, porque hoy nos regresamos hacia Caracas. ¿Qué les puedo decir que ya no les haya dicho? No les puedo decir mucho más. Tienen que ir a verse los demás videos desde el principio hasta este último de toda la serie que estuve haciéndoles acerca de nuestra visita a Canaima. Así que bueno, nos queda pues seguramente desayunar, despedirse, y ustedes me van a seguir acompañando. Ya que andamos desayunando, ya dejamos el equipaje que va en el avión, solamente nos queda esperar pues que nos avisen para agarrar rumbo hacia Caracas. Miren, aquí está este señor que se va a despedir de nosotros hoy. De verdad, muchas gracias, ¿viste? Por motivarnos a entrar ahí. Todo chorreado, pero pasamos. Pues. Bueno, el último día vino a despedirse la bella Danta. Ahí Grecia le está dando unas hojitas de comer. Qué bella es. Ven, Abu, ven. Huele. Ya están dando los primeros llamados. Ya nos vamos al aeropuerto. Nadie se quiere ir. Nos pegan. ¿Y si me quedo escondido en una de las habitaciones? No. Chao. Chao, Abu se va con ustedes. Gracias, Sí, gracias. chao, muchas gracias. Chao, Abu. Chao, Abu. Chao. Nos fuimos, ¿no? Muchachos, ¿se quieren ir? ¡No! Nadie se quiere ir, nadie. Bueno, miren, vamos al Duty Free del aeropuerto de Canaima. Todo el mundo va a comprar souvenirs de último momento. Ah, pero aquí juegan hasta dominó. Llegamos finalmente. Muchísimas gracias por el paseo, estuvo genial todo, pero lo más importante, su compañía. No me queda sino despedir este video. Gracias a todos los que vieron todos los episodios. No olviden suscribirse a los canales, a las cuentas de Instagram, van a aparecer en la descripción. Gracias por acompañarnos y nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere.